Continuamos entón esta intensa xa xornada, pero dende logo moi interesante, ca participación agora de Ana María López Cuadrado. Licenciada en Historia con diploma de Estudos Avanzados na especialidade de Ciencias e Técnicas Historiográficas pola Universidade Complutense de Madrid, máster en Arquivística pola Universidade Carlos III de Madrid e experto universitario en Humanidades Dixitais pola UNED. Foi xefa do Departamento de Coordinación e Normalización del Archivo Histórico Nacional y en la actualidad es subdirectora general de los archivos estatales. El título de su ponencia, El patrimonio documental y los núcleos no urbanos. Pues, adelante. Muchas gracias. Voy a abrir lo primero de todo la presentación, si la encuentro. Está aquí. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con vosotros compartiendo esta media jornada, porque por los motivos laborales y familiares muchas veces es difícil conciliar y poder estar más tiempo compartiendo con vosotros. Pero me alegro porque, aunque sea este ratito de escucha, para mí es muy importante empaparme de muchas cosas, de muchas ponencias, de muchas vivencias y de muchas experiencias que vais teniendo y que son luego tan importantes para posar todas nuestras estrategias que vamos haciendo desde el Ministerio y poder llevar a la tierra, ¿no? Que esas estrategias y que esa visión que tenemos a medio y largo plazo sean realmente objetivos que bajen a tierra y que sean plausibles o que sean buenos para la comunidad archivística. Si me permitís, antes voy a hacer un cambio de guión, un cambio de rumbo. Antes de empezar a hablar sobre este proyecto que llevamos haciendo una temporada y que nos está dando muchas alegrías, sí que oyendo el anterior compañero y cómo hablaba de la problemática de los archivos municipales, recordaba cómo hemos conseguido, a través del Consejo de Cooperación, en la última reunión que tuvimos en Pamplona, justo antes del Congreso, en el que muchos de nosotros nos reencontramos, bueno, pues tuvo lugar el Consejo de Cooperación y en ese Consejo de Cooperación hemos conseguido crear una comisión, lo que será la futura Comisión de Archivos Locales. Creíamos que era algo necesario. Realmente, pues hace ya casi un año, más o menos, en el último jornada, porque no era congreso, ¿no?, de los compañeros de Castilla y León, de ACAL, en una ponencia como ahora, en el que estaban 4 o 5 archiveros de diferentes, pues de la Diputación, de diferentes archivos locales, algunos de ellos grandes, porque algunos de ellos eran de ciudades grandes de Castilla y León, hablaban de la problemática que ahora mismo tenían los archivos locales, los archivos municipales. Incluso una de ellas, me acuerdo porque me llegó al alma, cómo no pudo seguir dando su conferencia, se echó a llorar como una magdalena y nos decía que sentía gran impotencia. Estábamos hablando de, si no me equivoco, era la Diputación de León, el archivo de la Diputación de León. Es decir, no estamos hablando de pueblitos pequeños. De la gran impotencia que ella sentía por no poder desarrollar bien su trabajo. Y claro, ante esto dices, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que hacer cosas. Evidentemente, desde el Ministerio de Cultura no tenemos las competencias de la Administración local, pero sí que existía el ámbito del Consejo de Cooperación, donde ya existía un grupo de trabajo, una comisión de archivos históricos provinciales y donde creíamos que era el lugar donde podía darse ese grupo de trabajo, comisión, cuando la creemos va a ser seguramente comisión técnica, puede tener el lugar donde se junten y donde todas estas cosas que ya apuntaba el compañero
podían hablarse y podían empezar a discutirse ya de manera un poco más, no sé cómo llamarlo, concienzuda, ¿no?, por todos los compañeros. Entonces, en ello estamos, todos los que estéis interesados en participar, ponernos en contacto con nosotros, porque la primera parte que yo les pedí, aproveché la coyuntura que estábamos en Pamplona y los que estábamos por allí nos reunimos 10 minutos y empezamos a decir que íbamos a ponerlo en marcha. Lo primero que yo les pedí a ellos era que quién quería que formara parte de esa comisión. Evidentemente los archiveros, pero a lo mejor también tendríamos que meter a alguien de la FEM o a alguien de los secretarios de los ayuntamientos, o sea, es decir, quién tenía que componer ese grupo, ¿no? Y además quedamos en que íbamos a hacer una primera encuesta para conocer un poco esa realidad que tenemos, porque creo que es una realidad tan dura que a cualquier persona que se la enseñes, a cualquier mayor, como yo digo, mis mayores, ¿no?, a mis jefes, a los políticos, que tienen un poco más de fuerza en todo esto muchas veces, o que pueden poner más presupuesto para arreglar ciertas cosas, digámoslo así, creo que es tan drástica la realidad que se ven en esos gráficos que con poquito que se haga podríamos avanzar mucho. Entonces, cualquiera que estéis interesados, de verdad, poneros en contacto con nosotros, porque ahora estamos en el momento de crear, de diseñar esa comisión y, uy, que me cago esto, y de empezar a trabajar, porque creo que nos lo merecemos, ¿no?, que nuestros archivos locales, nuestros archivos municipales se merecen que creemos este grupo de trabajo y que empecemos a trabajar un poquito por todas estas cosas que el compañero antes decía, porque son los sitios donde realmente se construye la identidad de nuestros colectivos, donde realmente está la memoria y donde realmente tenemos que estar ahí para apoyar. Y dentro de mis posibilidades pequeñas como Ministerio de Cultura, pues ahí estaremos un poquito para ayudaros a seguir avanzando. Y perdón por el speech, pero yo creo que era necesario apoyar lo que había dicho antes, porque de verdad creo que es algo muy importante y por el que tenemos que empezar a hacer algo, porque estamos perdiendo toda la memoria de nuestros pueblos y la estamos perdiendo. Entonces, si no nos ponemos a hacer algo, nuestros hijos o nietos no podrán recuperar esa identidad de nuestros pueblos y creo que simplemente por eso debemos hacer algo. Por eso mismo, y ya sí que vuelvo a mi rumbo de lo que os quería contar, empezamos a diseñar este proyecto, que lo llamamos documentos en su contexto, un poco también haciendo ese guiño al Recording Contest, ¿no?, que tan de moda está ahora de ver cómo lo aplicamos en los archivos, etcétera, ¿no? Pero que se basa realmente en un poco lo que estamos hablando esta tarde, como comentaba también mi compañero Benito, de acercar de estos derechos culturales, de ver cómo podemos acercar a nuestras sociedades, a nuestro ámbito rural, la cultura que además es suya. Y eso es el punto principal de este proyecto. Es decir, trabajar desde el punto de vista que un documento, o los documentos que se custodian en un archivo realmente son de la comunidad que los ha construido. En los archivos realmente lo que hacemos es custodiarlos, hacer que se mantengan, hacer que los podamos difundir, que cualquier persona los pueda consultar de la mejor manera posible, pero los archivos o los documentos no son de los archiveros. Y durante mucho tiempo, muchos archiveros hemos tenido esa idea Gollum, ¿no?, de mi tesoro, mi archivo y de vivir para adentro, y no nos damos cuenta que lo importante de nuestra documentación, por supuesto, y no me entendáis mal, es custodiarla, ¿no?, y que igual que ahora mismo yo tengo pergaminos del siglo IX, evidentemente yo quiero que dentro de 1000 años sigan existiendo esos pergaminos, ¿no? No me entendáis mal, pero dentro de las posibilidades que nuestra documentación pueda llegar a tener, la documentación es del usuario, es del ciudadano, es del abuelillo que está en el pueblo, es del niño que está en la ciudad, me da igual, es de cualquier persona, pero no es nuestra. Y nuestro deber, aparte de conservarla, es hacerla llegar, ya no solo difundirla, es hacerla llegar a la ciudadanía y que el ciudadano realmente vea que esa documentación es suya, independientemente de dónde se encuentre.
Una manera es pues, a través de la digitalización, por supuesto, ¿no? Que todo el mundo no se tenga que desplazar, que pueda llegar con un solo clic a consultar muchos fondos y series documentales, por supuestísimo. Pero la experiencia que nos ha dado este proyecto es que acercando los documentos a los pueblos y a los ciudadanos, ellos sienten que eso es suyo y sienten que eso es su historia y aprecian muchísimo más esos documentos que cualquiera de nosotros muchas veces que en nuestro día a día tenemos estás describiendo, no sé, o sea, a mí me ha pasado de estar en el archivo de la nobleza y acostumbrarme a tener pergaminos todo el día encima de mi mesa y ni siquiera ya disfrutar, ¿no? Sentir la importancia de tener documentación del siglo XI en tu mano, ¿no? Realmente, cuando tú llevas estos documentos a las ciudades donde nacieron o donde se crearon o donde estuvieron o poned el verbo que queráis, esas personas que lo ven sienten que realmente eso es suyo. Y al final lo que estás construyendo o favoreciendo es esa identidad de la que estábamos hablando todo el tiempo. De ahí que creíamos que era muy importante que actividades que habían estado aisladas durante cierto tiempo, ¿no? Que se habían hecho diferentes actividades acercando ciertos documentos a estas ciudades, a estos pueblos de origen. Bueno, pues aprovechando esa cercanía, ver un poco, y que había resultado muy bien, empezar a convertirlo en un proyecto que fuera regular, que realmente trabajáramos sobre él, que tuviéramos una perspectiva, que fuera planificado y que no fuera, bueno, pues hoy me viene una persona, me dice que un ayuntamiento me dice que si, yo qué sé, que están celebrando los 100 años y que quieren un documento para que una exposición, ¿no? Queríamos que fuera algo más que eso, que tuviera una planificación y que realmente fuera un proyecto como tal. Como veis ahí, bueno, pues, tenemos como una serie de objetivos, como acercar el patrimonio a los núcleos no urbanos, imbricar el patrimonio documental con el patrimonio material e inmaterial. Y aquí me detengo un segundín porque creo que es un punto muy bueno que deberíamos explotar mucho más, y es que el patrimonio documental y el patrimonio inmaterial están tremendamente unidos, porque muchas veces el patrimonio inmaterial solamente se puede documentar a través de nuestros documentos. Soy redundante, pero creo que me entendéis, ¿no? Todas esas costumbres, todo ese patrimonio inmaterial del que nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras regiones es vastísimo, donde existe muchísimo patrimonio inmaterial, al final se documenta y se ve cómo existió o se ve cómo se originó a través de nuestros documentos. Y creo que podemos trabajar mucho más unido, que hasta ahora hemos estado más alejados del patrimonio material, del patrimonio documental, y que creo que juntándonos podríamos trabajar muchísimo más y podríamos apoyarnos el uno y el otro. Es decir, no que el patrimonio documental sea simplemente la fuente para el patrimonio inmaterial, que también, sino que nos apoyemos y que hagamos, que nos convirtamos en uno y que ambos se retroalimenten para ir creciendo y para que se vaya valorando todo. Las experiencias que os decía que habíamos vivido, pues ya en 2007 se llevó el beato de Tábara a Tábara, a la ciudad bueno, al pueblo que realmente quedaba, y al monasterio que quedaba realmente reflejado en este beato de Tábara. Y yo, que no pude ir a esta jornada, lo que me comentaban, fijaros, los vigilantes de seguridad del Archivo Histórico Nacional, que viajaron con el documento protegiendo y custodiando, lo que más me comentaban ellos era que les llamaba muchísimo la atención como gente del pueblo se había puesto a llorar delante del documento, como cuando ven un santo o cosas de este estilo, ¿no? Claro, ellos, totalmente ajenos a toda esta historia nuestra, se sorprendían de cómo podían llorar ante un beato, ante un libro, ¿no? Que no es más que eso, un libro. Pero yo creo que es el reflejo de lo que realmente estamos hablando ahora, que realmente el patrimonio documental también, o no solo también, sino que es la identidad de esas personas,
y es la historia de esas personas y es el origen muchas veces de lo que ellos han vivido. Y de ahí empezamos a reflexionar sobre que esta idea realmente merecía la pena y debíamos hacer un esfuerzo para ello. Posteriormente hicimos algunas experiencias aisladas, pues el Tratado de Tordesillas en 2019, que lo llevamos a Tordesillas, o el Fuero de Sanabria, que lo llevamos a Sanabria en 2021. Pero desde el año pasado nos pusimos ya a trabajar en, no, esto se tiene que convertir en algo que sea planificado, que realmente tenga su desarrollo y vaya un poco más allá, que es... Vale. Digo, es que no sabía si se me había activado el vídeo. Bueno, pues eso, que lo queríamos hacer como un poco más ya establecido y seguir dando pasos hacia adelante. ¿Cómo voy de tiempo? Pues bien, te quedan 20 minutos. Vale, vamos bien entonces. Entonces, la primera actividad que ya empezamos a hacer de un modo ya más sopesado, más concienzudo, fue UCLES en 2024, hace muy poquito, hace unos meses. Llevamos en este caso el tumbo menor de Castilla, que estaba en el Archivo Histórico Nacional, al monasterio de UCLES. El trabajo que supone eso, ahora os pongo dos vídeos en el que explicamos un poquito todo, pero sobre todo no tanto por el contenido del vídeo, que es lo que os estoy contando yo ahora, sino para que veáis un poco las imágenes que reflejan el trabajo. El trabajo requiere algo que yo creo que para mí ha sido el gran hito que hemos conseguido en este tiempo, que es conseguir que diferentes administraciones públicas y no públicas, fundaciones, colectivos, etcétera, universidades, trabajen de la mano con un objetivo que además es la cultura y es el patrimonio documental. Y para mí, ya con eso, o sea, es el regalo un poco, ¿no?, que me llevo de haber conseguido eso. En UCLES, en este caso, trabajamos, a ver si no me pierdo, el Ministerio de Cultura, con Castilla-La Mancha, o sea, con la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades, con el municipio, con el municipio de UCLES, con el arzobispado, que era el dueño del monasterio, con una fundación, que es la que ahora mismo está, que están coordinando los trabajos del monasterio. Me parece que no me dejó nadie, ¿no? Eran esas tres instituciones. Ah, no, y la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, para conseguir llevar todo esto a cabo, aparte de muchas reuniones y muchas, como llamábamos nosotros de manera un poco jocosa, guerra de logos, porque al final cuando intentabas sacar la nota de prensa o intentabas hacer una comunicación, lo más importante cuando lo llevabas a tus gabinetes de prensa era cómo estaba el logo colocado con respecto a las otras administraciones. Entonces, cada vez que intentábamos hacer algo es, venga, la guerra de logos, quién se coloca en cada sitio, ¿no? Pero bueno, los que realmente estábamos trabajando en eso, que somos al final los técnicos que estamos allí, para nosotros eso no era lo importante. Lo importante era que estábamos trabajando y que nos reuníamos en reuniones quincenales para conseguir este objetivo, y era trabajar por el patrimonio documental. Y yo creo que eso es muy importante. Y lo que demuestra es que al final las diferentes administraciones, si tienen un objetivo claro y es un objetivo técnico, al final se ponen de acuerdo para trabajar. Os voy a poner un poco el vídeo que hicimos resumen, con un poquito lo que se oye de voz en off, es mi discurso que di en la jornada, en la apertura de jornada con las autoridades, pero sobre todo lo que quiero que veáis son las imágenes, porque ahora hablaremos un poco de lo que supone, desde el punto de vista del Ministerio de Cultura, movilizar el sacar una documentación con tanta antigüedad, con unas medidas de seguridad, etcétera, ¿no? Que muchas veces es lo que más sorprende pues a las personas que no estamos tan acostumbrados, que al final un documento, que es como el patito feo, ¿no?, de todos los temas culturales, que no es un objeto de museo, que no es una arquitectura maravillosa, bueno, pues que un documento también sea entendido y sea custodiado con una serie de medidas de seguridad que en la vida yo imaginé poder ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si funciona, si no me tengo que salir. Hoy tenemos la oportunidad
única de observar este documento del siglo XIII. Me tengo que salir. Sí. Fuera de su ubicación habitual, el Archivo Histórico Nacional, archivo estatal. Vale. Es que aquí sí se ve, pero vosotros no lo veis. Hoy tenemos la oportunidad única de observar este documento del siglo XIII. ¿Cómo lo llevo la pantalla? Ya viene ahora. Hoy tenemos la oportunidad. No, claro, es que aquí sí que sale, pero ahí no. ¿Si cierro la presentación? Sí. Va a ser más fácil, ¿verdad? A ver, esto. Ahora que no sé dónde está la presentación. Hoy tenemos la. Joder. A ver, si esto lo cierro. Ahora sí. Vale, pues hago luego lo mismo. Hoy tenemos la oportunidad única de observar este documento del siglo XIII, fuera de su ubicación habitual, el Archivo Histórico Nacional, archivo estatal dependiente del Ministerio de Cultura. Haber conseguido que hoy esta memoria viva de la historia pueda contemplarse en el edificio que fue cabeza de la orden militar a la que perteneció durante siglos, este sacro convento de Santiago Apóstol, es un acontecimiento único que nos llena de orgullo y que nos alegra poder haberlo llevado a cabo y que sea por fin hoy una realidad después de tantas reuniones. Pero este no es un hecho aislado. Esta actividad se enmarca dentro de un proyecto que se está desarrollando en el Ministerio de Cultura, a través del cual queremos acercar el patrimonio documental a los núcleos no urbanos, a su lugar de origen, a sus gentes, a sus raíces, sus costumbres. Queremos imbricar el patrimonio documental con el patrimonio material e inmaterial. Dar a conocer a la ciudadanía documentos que en su cotidianidad no son accesibles por motivos de conservación. Y fundamentalmente, trabajar para conseguir que el patrimonio cultural esté donde esté, sea un patrimonio compartido, un patrimonio que es de los ciudadanos y que debe darse a conocer a través de la colaboración de todas las administraciones, poniendo el foco en nosotros, en el patrimonio documental. Hoy tenemos la oportunidad. Os voy a poner seguidos los dos vídeos para así luego ya poder continuar. Este es el que hicimos en Nuclés y hace escasas 2 semanas llevamos en este caso era el acta fundacional del monasterio de Cornellana de Asturias, que cumplía 1000 años. Bueno, pues llevamos el acta fundacional que también se localizaba en el Archivo Histórico Nacional. ¿Vale? Lo montamos muy similar, de la misma forma. En este caso fueron la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Salas, bueno, el Principado de Asturias y una fundación. La Fundación Salas, no me acuerdo del nombre, una fundación que trabaja con toda esta zona y también entes más locales, ¿vale? Que también estamos empezando a intentar meter en todo el tema. Bueno, pues en este caso fue algo similar, pero en una localidad incluso más chiquitina, porque realmente Cornellana en Asturias es una localidad muy, muy chiquitina, dentro de un concello, ¿no? Algo muy similar a vuestra fisonomía gallega. Seguro que ya habéis oído hablar en otras ocasiones del documento en su contexto, este proyecto que tenemos los archivos estatales del Ministerio de Cultura, por el que tratamos de acercar
a los pueblos, a esos ciudadanos, a esos núcleos no urbanos, la documentación que fue generada en ellos. Estos documentos que fueron hechos en monasterios, en pueblos, en ciudades y que por circunstancias históricas han perdurado y ahora están conservados en nuestros archivos históricos estatales. En este caso me encuentro en Cornellana y aquí hemos venido y hemos disfrutado durante estos días de un proyecto nuevo de documentos en su contexto, que es el del Monasterio de Cornellana y su acta fundacional. Tras estudiar cuidadosamente el estado de conservación de los documentos, lo que hacemos es restaurar, poner a punto el documento para que pueda salir y traerlo, en este caso concreto, a este monasterio, donde realmente ese documento, según los expertos, pudo hacerse, pudo redactarse y pudo llevarse a cabo. Para esto es fundamental que haya una colaboración entre instituciones, con los ayuntamientos, con la sociedad civil, con sus fundaciones, con todos los organismos que están relacionados con ellos. Es importante con las administraciones de las comunidades autónomas. Estamos ayudándonos mucho de las universidades, donde realmente están los expertos que nos ayudan a contextualizar la documentación que nosotros tenemos, ya que la investigan, la tratan y nos ayudan a sacarle partido al contenido de esos documentos. Y por supuesto también el trabajo que hacemos con la Guardia Civil, con todos nuestros agentes que se ocupan de velar por la seguridad de nuestro patrimonio documental, que es fundamental que, igual que han llegado hasta ahora, igual que han cumplido 1000 años, sigan cumpliendo otros 1000 años más y puedan ser protegidos para conseguir este reto, que es acercar el documento a la ciudadanía. Vale, pues ahora sí que ya vuelvo a la presentación. A vosotros os ha causado la misma sorpresa que a mí cuando el día que nos llevábamos por primera vez el tumbo menor de Castilla a Auclés, de repente nos encontramos con 10 coches de la Guardia Civil custodiándonos, llevándonos a Auclés, que tardamos, no sé, 1 hora menos de lo que deberíamos haber tardado, porque nos cruzaron Madrid con las sirenas puestas y en fin, estábamos todos un poco con los ojos como platos, porque nadie nos esperábamos que nos hicieran esa cobertura. Claro, realmente nosotros cuando hicimos esa petición nos preguntaron el valor del documento y el tumbo menor de Castilla, su valor es bastante grande, ¿no? Sabéis que también este tema, y de aquí saco así flecos, el tema de valorar la documentación es algo que tenemos que aprender mucho porque hay poco, ¿no? Por lo que poco escrito, lo hablaba hacía poco con una compañera, con Teresa Angenios, ¿no? Que debemos empezar también a escribir un poco más y ponernos sobre el tema. Pero bueno, vuelvo al punto inicial, ¿no? Es un documento que habíamos valorado bastante, pero no pensábamos que la Guardia Civil iba a darnos esa cobertura, que realmente lo que hace es volvernos a tierra, es decir, oye, que es que realmente esto sí que es importante y os tenéis que creer que esto sí que es importante y los demás también piensan que esto es importante. Y así nos custodiaron tanto a la ida como a la vuelta, como todo el tiempo que estuvimos allí, que estuvieron custodiándonos. Pero bueno, dijimos, bueno, esto será algo coyuntural y cuando vayamos a Cornellana, como está un poquito menos valorado, pues a lo mejor... Bueno, pues igual, el día que, porque la Guardia Civil no te dice ni los efectivos que te van a poner, ni nada, solamente te dice ese día, a las 8 de la mañana estamos allí. Entonces, de repente nos encontramos un montón de coches de nuevo, custodiándonos todo el camino, esta vez hasta Asturias, que yo le decía al director que se montó en uno de los coches, le decía, madre mía, como te llevan con la sirena a los 500 kilómetros, vas a terminar de la sirena hasta las narices. Afortunadamente no, pero que sí que nos hicieron esa cobertura. Entonces, mover toda esta documentación sí que supone un esfuerzo. Supone un esfuerzo porque primero tienes que asentar el documento. Para que ese documento, normalmente a los sitios a los que tú lo llevan, no son grandes museos súper preparados, con unas condiciones medioambientales maravillosas, no.
Te estás encontrando con que estamos hablando que lo estás llevando a municipios donde tienen sus condiciones, que son maravillosas porque te dan lo mejor de lo que tienen, pero posiblemente pues, no tendrán las condiciones de humedad idóneas, no será todo maravilloso. Y tienes que evaluar un poco, ¿no?, en tu faceta como archivero entre, bueno, vamos a intentar poner el documento lo mejor posible para que el documento no sufra, porque soy archivero y mi labor es conservarlo, pero también quiero que llegue a esas personas y que lo vean. Entonces tiene que pasar por un proceso de restauración, lo tenemos que estabilizar, tiene que ser llevado por una empresa especializada, tienes que movilizar Guardia Civil, hacer orden ministerial de salida, seguro, en fin, o sea, tiene su contrapartida, no es una actividad que no suponga absolutamente ningún coste, tiene su coste para nosotros. Pero de verdad que cuando llegas a un pueblo, como me pasó a mí en Uclés, por ejemplo, que nos bajamos del castillo a tomar un café y no sabíamos muy bien dónde tomarnos algo y paramos, pues íbamos unas cuantas directoras metidas en un coche y paramos a preguntar a una persona del pueblo y de repente vimos que estaban adornando con estandartes, como si fuera el día festivo, estaban adornando con estandartes su casa. Y le dijimos, anda, qué bonito lo están poniendo. Y nos dice, sí, es que no sé si lo saben ustedes, es que viene el Tumbo Menor de Castilla al pueblo a visitarnos. Claro, nos miramos, íbamos en el coche metida la directora de Nobleza, la de Chancillería, la de Laga y yo, me parece que éramos todas metidas en el coche. Entonces nos miramos las cuatro como diciendo, solo por esto merece la pena. Todo el esfuerzo previo que tienes que hacer, de verdad, y de verdad que poner, vosotros lo viviréis también, ¿no?, pero nosotros como Ministerio también lo vivimos, poner de acuerdo a 5 instituciones, pasar esa guerra de logos, pasar esa guerra de notas de prensa, de que nadie la saque antes, bueno, en fin, una serie de cosas que, en fin, no son muy archiveras que digamos, ¿no? Cuando luego llegas y realmente te das cuenta cómo la gente de esos pueblos lo aprecia, para nosotros ese resultado ya solo con eso y con verles que van a verlo y que alguno de ellos te dice, pues ahora no tiene que salir del pueblo y se tiene que quedar aquí y pasar por ese momento difícil, bueno, pues todo eso también merece la pena. ¿Y me quedan 5 minutillos? Sí, 5 justo. Venga, justo. ¿Y qué es? Vale, ya hemos conseguido, hemos hecho 2. El siguiente que vamos a hacer es el de llevar a Potríes a un pueblecillo de la Safor, que antes comentaba el compañero. Vamos a llevar del archivo de nobleza, en este caso, del Ducado de Gandía, una documentación muy relacionada con los regadíos de la zona. Y esto viene muy a la luz o muy en consonancia con tema de patrimonio inmaterial. Estos pueblecillos, o esta zona en concreto, esta región, está trabajando en intentar declarar patrimonio inmaterial todo el sistema de acequias y de regadíos de la zona. Y bueno, se pusieron en contacto con... Bueno, realmente ellos no, en este caso no se pusieron en contacto con nosotros, tenemos un archivero que es de esta zona y nos dijo, Ana, creo que sería muy interesante porque reforzaríamos un poco la labor tan buena que están haciendo toda esta gente para declarar como patrimonio inmaterial todos estos regadíos, entonces si les apoyamos, y dijimos, bueno, pues allá que nos vamos. Entonces entablamos reuniones con ellos, le pareció maravilloso el apoyo que les dábamos con este tema y decidimos un poco que en este caso vamos a llevar planos. No son tan antiguos como estos documentos que hemos sacado, son del siglo XIV-XV me parece, pero realmente son los primeros planos de construcción de las acequias que ahora mismo son las que están intentando, que han estado funcionando hasta hace nada y que ahora mismo están trabajando sobre ellas para declararlas como patrimonio inmaterial. Entonces, como que todo cobraba mucho sentido, como que esa parte de objetivos que estábamos intentando trabajar se ampliaba un poquito más con este proyecto. Pero, ¿cuáles son los siguientes? ¿Qué queremos hacer? Pues en torno a esa pregunta, ¿no?, que nos hacían los señores del pueblo, pero ¿por qué no dejáis esto aquí y este documento tendría que quedarse en el pueblo, ¿no? A mí me hizo pensar y ver cómo podíamos explicar
las razones de por qué muchas veces cierta documentación no está en esos archivos, bueno, pues por temas de historia, bueno, pero aparte de eso, explicarles realmente qué es un documento, qué es un archivo municipal, qué es un archivo local, cómo se custodia, cuáles son nuestras tareas, y eso explicarlo a la comunidad, pero hacerlo como un trabajo previo, para que realmente no sea un proyecto en el que tú llegues, pones el documento, lo expones, te lo llevas y adiós, y se acaba el proyecto, sino convertirlo en algo realmente que deje un pozo en esa comunidad. Pues a través de, si tienen colegios, pues a través del trabajo con unidades didácticas e intentar captar, o sea, captar en el sentido de contactar con los profesores de esos colegios o con asociaciones de vecinos, es decir, dar una vuelta más de tuerca a ese proyecto para que realmente, lo que os decía, no sea llegar y sea una simple exposición, que lo vean y que nos vayamos, sino que realmente entiendan la importancia de los documentos en general, no solamente de ese documento, y que entiendan mucho más el día en el que ese documento esté expuesto, pero que podamos seguir reflexionando y trabajando con ellos, con toda la comunidad que está ahí, pues con niños, con los mayores, pues con todo el que podamos ir trabajando. Y para ello, hace poquito, pues el Plan Nacional de Educación Patrimonial, que está funcionando muy bien y que está trabajando mucho sobre estos temas, pues hace poquito tenía una reunión pues, con el archivero que está trabajando dentro de este Plan Nacional, dando vueltas a cómo intentar llegar pues, a través de, claro, la educación está transferida, con lo cual necesitamos llegar a través de las comunidades autónomas, ver cómo llegamos a todas esas escuelas, hacer convenios o ver cómo llegamos a los profesores, porque realmente nosotros somos archiveros, no somos educadores, y intentamos muchas veces hacer unidades didácticas o hacer cosas, pero para eso están los profesionales. O sea, igual que yo no quiero no quiero que una persona que no sea archivero se meta en mi campo, tampoco entiendo que nosotros hagamos de profesores, ¿no? Entonces, apoyarnos en las comunidades educativas, apoyarnos en colectivos que están funcionando súper bien, pues asociaciones o colectivos que están trabajando con todos esos chavales, haciendo un montón de actividades, no solamente en colegios, sino en tiempo libre, e intentar dar una vuelta de tuerca un poquito más a todo esto y que el proyecto siga creciendo. Y para eso, evidentemente, pues con toda vuestra ayuda, todas las ideas que nos podieseis dando, todos los, no sé, los proyectos que os queráis seguir sumando. Hace poco también tenía una reunión con unos chicos que están trabajando, recorriendo diferentes pueblos de España, pueblos muy chiquitinos, haciendo ese archivo fotográfico, creando ese archivo fotográfico y cómo podíamos unir a lo mejor este tipo de proyectos con el documento en su contexto, ¿no? Ver cómo este proyecto va creciendo en todos estos entornos y en todas estas comunidades y que realmente tenga ese sentido y que no sea solamente llegar, poner el documento y llevártelo, sino que realmente se convierta en un proyecto de comunidad, que es lo que, a mi entender, tiene sentido. Y nada más, muchísimas gracias y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias, Ana, por contarnos estas experiencias y por esa invitación a la cooperación que, bueno, creo que es muy a tener en cuenta, ¿no? Gracias.